Cordial saludo. Mi nombre es Ruyanitza Caro Acevedo. Soy estudiante de Administración en Salud y junto con mis compañeros del grupo 29 del curso de Semiología, el día de hoy les vamos a presentar un producto final, la tarea número 5, donde abordaremos temas sobre semiología como normatividad vigente en Colombia referente a la historia clínica. Abordaremos también terminología más relevante sobre semiología, eh, historia clínica y sus partes, métodos exploratorios, signos vitales, y como también tenemos las conclusiones y las referencias bibliográficas de lo que se va a tratar. El grupo está compuesto por Jesús Albeiro Orejuela, Nancy Carolina Marulanda, Gina Isamar Mancilla Olave, Besnaida Palacios y quien les habla, Rui Yaritza Caro Acevedo. Tenemos como introducción que la semiología es la parte de la medicina que estudia los signos y síntomas de las enfermedades. De acuerdo a eso, el médico se basa para realizar los procedimientos y acciones a llevar a cabo en cada atención. ¿Sí? Tenemos la resolución 1995 de 1999 en el artículo 1, que define la historia clínica como un documento privado obligatorio sometido a reserva, en el cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en la atención. Semiología, en el origen etimológico, viene del griego, que semio significa signo y logos significa discurso, estudio, tratado. ¿Sí? Ferdinand de Saussure, de Ginebra de 1857-1913, se consideró el padre de la lingüística, que fue quien definió la semiología en 1908 como la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social. ¿Ya? Entonces, continuaremos abordando los temas anteriormente citados. La normatividad vigente sobre la historia clínica en Colombia hace referencia en la resolución número 823 de 23 de marzo de 2017 al manejo, la custodia y tiempo de retención, conservación y disposición final de los expedientes de las historias clínicas, así como para reglamentar el procedimiento que deban adelantar las entidades del Sistema General de Seguridad Social para el manejo de estas en caso de liquidación. La resolución número 1995 de 1999, por la cual establece normas para el manejo de la historia clínica, donde en su artículo primero nos dice que la historia clínica es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en la cual se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. También en el artículo 3 nos habla que las características básicas de la historia clínica son integridad, secuencialidad, racionalidad científica, disponibilidad y oportunidad. La Ley 23 de 1989, que es la ética médica, en su artículo 34, 36 y 39, nos habla sobre que solo la historia clínica puede ser conocida por terceros con previa autorización del paciente o en los casos previstos por la ley. Deberá diligenciarse con claridad cuando quiera que haya cambios de médico. El reemplazo estará obligado a entregarla conjuntamente con sus anexos a sus reemplazantes y que el médico velará por sus auxiliares, porque sus auxiliares guarden el secreto profesional. Bueno, vamos por el tercer punto, que explique pues las partes de la historia clínica y la importancia. La historia clínica, ¿qué es? Es la conversación que se tiene pues el médico o el prestador de servicio de salud con el paciente, sea niño, sea adulto mayor,
Bueno, esto se hace pues con el fin de ver el paciente qué síntomas, qué enfermedades tiene o al por qué viene a la consulta. Bueno, en esta consulta se le hacen preguntas en la cual vamos llenando nuestra historia clínica, que primero que todo es seleccionar pues la identificación del paciente. Entonces aquí se le pregunta todos sus datos personales, incluyendo seguridad social, incluyendo ocupación, también pues nivel de escolaridad. A veces es importante saber si el paciente de pronto sabe leer o no leer, para así mismo ir transcribiendo pues su historia clínica. Bueno, en el segundo punto de la historia clínica tenemos que detectar el problema pues, del motivo de la consulta, el paciente por qué llega a la consulta. Pues tenemos que, es como mención breve de permitir decir de forma resumida la naturaleza del problema. O sea, por ejemplo, el paciente cuántos días lleva con fiebre o presentar deposiciones de color negro o por qué le duele o qué ha comido en los últimos días o cosas normales en ese puntico. La otra sería pues la enfermedad actual o la anamnesis próxima. Esta pues es la parte pues más importante de la historia clínica. En esta sesión se precisa pues qué le ha pasado al paciente, se menciona en forma ordenada pues los distintos síntomas que la persona pues ha presentado. También se tiene que tener muy en cuenta los antecedentes. Entonces, por ejemplo, los antecedentes mórbidos, los antecedentes ginecobstétricos, los hábitos, los antecedentes sobre sus usos de medicamentos, porque pues es importante saber qué medicamentos ha tomado el paciente anteriormente o si lleva un control o algo así. Entonces, alergias, antecedentes familiares, inmunizaciones. En esta partecita es muy importante describir todo esto. En la revisión por sistemas, pues a pesar de toda la información que se ha recogido en la anamnesis y los antecedentes, conviene pues tener un método, evitar que se escape algo importante. Entonces ahí es como volver a repreguntar todo lo que ya sabemos, pero pues un poquito más resumido. Métodos exploratorios, hay varias técnicas. Está, por ejemplo, en la inspección. La inspección se hace con el sentido de la vista y lo que busca es detectar anormalidades a simple vista, como anormalidades en el aspecto, color, forma, un movimiento anormal del cuerpo, en todo lo que es la parte externa de la piel. También se puede evaluar algunas cavidades que son posible evaluarlas a simple vista, como es la cavidad oral, la boca. Se puede hacer la inspección general, la inspección segmentaria. La segmentaria es según las regiones corporales, cabeza, cuello, tórax, abdomen, genitourinario y extremidades. Y la inspección general, que incluye incluso el estado mental de esa persona, cómo está orientada, ubicada espacial y temporalmente, el nivel educativo, el grado cultural. Todo eso hace parte de la inspección general del paciente. La palpación es una técnica que lo que hace es usar el sentido del tacto para mirar si la persona tiene sensibilidad, por ejemplo, al tacto, si le duele, cómo está la temperatura, es decir, si tiene calor en la zona, podría ser un signo de infección, los movimientos del cuerpo, cómo está, si hay masas, deformidades, si hay dolor, disminución del tono muscular. La percusión lo que utiliza es el sentido táctil y el auditivo, porque lo que busca es que por medio de algunos golpes identificar qué sonidos me genera el cuerpo. Entonces, lo que se hace es identificar con esto, por ejemplo, la consistencia de que está lleno, por ejemplo, esa cavidad. Si una cavidad está llena de aire, va a tener un sonido timpánico, mientras que si yo golpeo y es un sonido mate, esa cavidad lo más probable es que esté llena de líquido, como es el caso, por ejemplo, de un hemotórax. La percusión se puede hacer de tres formas: directa, dígito-digital e indirecta. La directa es golpeando con la mano, la dígito-digital es usando los dedos y golpeando con otros, y la indirecta por medio de algunos instrumentos, como es el caso de los martillos. La auscultación es un método de exploración física que utiliza el sentido de la audición y lo que busca es identificar esos sonidos que producen normalmente nuestro cuerpo. Lo que se evalúa normalmente es el corazón, los intestinos, los pulmones, y puede dar indicios acerca de alteraciones anatómicas, como es el caso de los soplos del corazón.
También puede ser directa o indirecta, directa colocando simplemente el oído sobre los pulmones, por ejemplo, sobre la espalda para escuchar los pulmones, y la indirecta por medio de un estetoscopio. ¿Qué son los signos vitales y sus definiciones? Los signos vitales son funciones esenciales del cuerpo humano, incluso el ritmo cardíaco, la presencia respiratoria, la temperatura, la presión arterial, la tensión médica, pues observa, medir, vigilar sus signos vitales para evaluar su nivel de funcionamiento. El pulso. La palpación del pulso puede realizarse sobre cualquier arteria que se superficie y se descanse sobre un plano relativamente. Tenemos la frecuencia de onda. Se toma de las pulsaciones en 15 segundos y se multiplica por 4. En caso de arritmia es conveniente tomar 30 segundos, dice. La tensión o dureza está dada por la presión arterial y la calidad de las paredes de la arteria y se determina por la presión que debe ejercer con los dedos para tener la onda pulsativa. Operativamente se va comprendiendo con el dedo alejando de la muñeca y se constata el pasaje de las ondas con el dedo próximo a la misma. La amplitud está dada por la magnitud del pulso percibida por los dedos. La misma está relacionada en forma directa con la presión arterial. Igualdad se refiere a las características de las ondas en condiciones normales y muy pequeñas, variaciones prácticamente imperceptibles. Conclusión. La historia clínica es uno de los documentos más importantes que permiten garantizar un adecuado diagnóstico y tratamiento médico. Documento que el usuario y muchas veces los médicos y entidades prestadoras de salud no le dan la importancia que se merece. La semiología clínica es el cuerpo, el conocimiento que se ocupa de cómo identificar las diversas manifestaciones patológicas de un paciente. Muchas gracias. Ahí están las referencias.